Buenos días, bienvenidos a Historias Medievales. Hoy les hablaremos sobre las diferencias entre Europa y el mundo islámico, enfatizando en los procesos de formación de la sociedad y las formas culturales. Para comenzar, en Europa las oleadas germánicas llevaron a la fragmentación del Imperio Romano de Occidente. Esto causó una transformación cultural en donde hubo una articulación entre las formas de religiosidad cristiana y las tradiciones germanas. Esto lleva a la formación de las sociedades medievales. Aquí tenemos el experto Julio Cerda, que nos hablará un poco más a profundidad de este tema. Con el dominio y la expansión de los pueblos germánicos y la desmembración territorial del antiguo imperio, comienza a primarse la tradición oral sobre el procedimiento escrito. El documento pasa a un segundo plano. Como nos acaba de explicar el experto Julio Cerda, las sociedades adquirieron una tradición oral como la forma principal de transmisión del conocimiento, rezagando la escritura. Esto lleva a que no se considere relevante innovar en técnicas que faciliten registrar ese tipo de conocimiento. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que estas sociedades eran principalmente rurales, debido a que los germanos tenían una tradición de nómadas. Esto lleva a que no se considere relevante innovar en técnicas que permitan una organización social. Por tanto, estas sociedades no necesitan una organización territorial, ni unas relaciones entre vecinos, ni tampoco la necesidad de cubrir accesos básicos que son propios de las urbes, lo que lleva a que no sea necesario crear nuevas tecnologías para satisfacer esas necesidades de la población. Por tanto, entonces, como el conocimiento de transmisión oral era el que había adquirido más importancia, en la Edad Media se siguió usando el pergamino como una forma de transmitir el conocimiento escrito, utilizando las técnicas de la Edad Antigua. Eso implicaba que el proceso demoraba 2 meses y necesitaba de un especialista llamado Pertmanscher, quien debía utilizar ciertas herramientas y realizar la escogencia de un animal de manera muy específica con el fin de conseguir un pergamino de buena calidad. Adicionalmente, un elemento que es relevante recalcar es el rol de la Iglesia, pues se constituye en el centro de conservación del conocimiento. Para ello tenemos aquí al experto Henry Pirenne, que nos hablará un poco de ello. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Tengo que decir que en una sociedad que ha vuelto a caer en una ignorancia general, solo la Iglesia posee aún 2 instrumentos indispensables a toda cultura, a saber, la lectura y la escritura. Muchas gracias, Henry, por este aporte este día. Gracias a ti por invitarme. A continuación, para adicionar el punto de vista de Henry, hablaremos con Salvatore Claremont. Señor Salvador, entonces usted podría explicarnos a mayor profundidad cuál era el rol de la Iglesia dentro de la Europa medieval. Por supuesto, la Iglesia tenía un papel central en la Europa medieval. Esto deriva en que la Iglesia se convirtiera en la poseedora del monopolio de la cultura escrita, ya que la población vivía al margen de ese mundo intelectual. Es decir, la gente del común no sabía hablar la lengua latina. Entonces, ¿en la Europa medieval había algún estilo de madraza? En verdad no se había instado por el desarrollo de centros culturales en los cuales se inculcara la enseñanza. Ahora continuaremos hablando con el señor Salvador, pero el tema que tocaremos será el Imperio Romano de Oriente. Es necesario enfatizar
que no hubo una incursión de los bárbaros dentro de la cultura bizantina, y esto permitió preservar el conocimiento del mundo antiguo y que se continuaran realizando avances. Por favor, señor Salvador, ¿podría profundizar un poco en este tema y contarnos? Bueno, en realidad la vida intelectual bizantina era bien diferente a la Europa en la Edad Media. La literatura muestra en sus comienzos una completa conexión con el antiguo helenismo. Heredó la tradición científica clásica, considerándola en líneas generales una preparación para la filosofía e incluso para la teología. Entonces, como nos acaba de explicar el señor Salvador, podemos ver que la cultura bizantina se ven las 7 artes liberales, en donde se estudian las ciencias exactas, la literatura y la oratoria. El Imperio Islámico y la dinastía Tang, ambos en su búsqueda por expandir su territorio, se enfrentaron en Asia Central. Finalmente, el califato de Absaid salió victorioso y tomó como prisioneros de guerra a algunos individuos cuyo oficio era manufacturar papel. Por ende, como se evidencia en los hallazgos arqueológicos, se aumentó el número de comerciantes que viajaron a China a finales del siglo VIII. Como nos acaba de explicar el señor Wade, el contacto entre estas dos civilizaciones permitió que los árabes pudieran utilizar el conocimiento de los chinos para su propio beneficio, disminuyendo los costos y el tiempo de producción del papel y de los libros conocidos como códex. Adicionalmente, se resalta que el mundo árabe había estimulado el conocimiento como elemento esencial para la sociedad, por lo que se debe tomar en cuenta que el Imperio Islámico se había configurado en torno a centros urbanos, por lo que se requería de tecnología e innovaciones para mantener la calidad y el orden de las ciudades debido a la complejidad organizacional que se requería. Para ello se crearon madrasas, que eran instituciones de educación superior. Aquí tenemos a Victoria Palleja, que nos va a hablar más a profundidad de este tema. Bienvenida. Gracias. Estas se convirtieron en academias altamente especializadas en medicina, ciencias exactas y literatura, lo cual permitía, por medio de los avances tecnológicos, solucionar los problemas que surgieran en las ciudades. Esto es relevante también porque en el mundo árabe se realizó una traducción de los textos antiguos con el fin de que la población tuviera acceso a este conocimiento. Por consiguiente, estos institutos son una pieza central para comprender por qué los árabes tuvieron la capacidad de utilizar sus técnicas aprendidas en China y adaptarlas a sus necesidades por sus conocimientos en ciencias exactas, es decir, la química, la física. Supieron que los trapos hechos en lino, en algodón, tenían celulosa, lo cual los hacía un elemento más accesible que les permitía sustituir el proceso del papel con la pulpa del árbol. Aquí tenemos a Jessica Lefrance, que nos va a hablar un poco sobre cuáles fueron los desarrollos que tuvieron los árabes, sobre todo enfatizando en cómo ellos transformaron y masificaron el proceso de hacer papel a través del uso de diferentes molinos. Como ya dijiste anteriormente, en esos centros se incitaba por el desarrollo de habilidades matemáticas, al igual que físicas. Esto le facilitó a los árabes crear un proceso mecanizado para la obtención de esa pulpa a través del uso de molinos. Por tanto, para estas sociedades entonces era fundamental transmitir ese conocimiento a través de un método escrito, ya que se observa que se hacen diferentes innovaciones y se necesitaba tener un proceso más rápido para realizar papel y barato, en donde el producto resultante fuera fuerte y flexible para poder coserlo en un códex.
Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y estar tan pendiente de escuchar las diferencias que habían entre el imperio musulmán y la Europa medieval. Buena tarde.